Bueno, vámonos al problema que sigue. Dice, un hombre y una mujer empujan un automóvil de 1500 kilogramos que se quedó sin gasolina sobre un camino plano. Las fuerzas horizontales aplicadas son de 200 newtons para la mujer y 300 newtons para el hombre. Si el coche experimenta una fuerza eficaz de fricción de 300 newtons mientras se mueve, ¿qué aceleración tiene? Entonces es igual que el anterior, tenemos que calcular cuál es la fuerza efectiva sobre el coche. Entonces aquí está el coche. Y primero viene el hombre y empuja con, ¿cuánto dice ahí? 300 newtons. Y en la misma dirección la chica empuja con 200 newtons. Y dice que la fricción que va en sentido opuesto es de también 300 newtons. Entonces esta que va, la del hombre de 300 newtons que va a la derecha, se elimina con la de la fricción que va a la izquierda, y entonces solo nos queda una fuerza efectiva de 200 newtons a la derecha, ¿no? Solamente hay una fuerza de 200 newtons a la derecha. Después de todo, esto es lo que queda. Entonces, ya que tengo la fuerza efectiva, pues ya puedo usar la segunda ley de Newton para calcular la aceleración. Aceleración es fuerza entre masa, y entonces sustituyo. La fuerza son 200 newtons entre la masa, que tiene que estar en kilogramos, 1500, y eso, ya como cuadran las unidades, tiene que dar en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces 200 entre 1500 da 0.13 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya. Ese también fue bastante simple. Este es el segundo problema de todos los que hemos hecho, que sí es más talacha, ¿no? Entonces vamos a hacerlo con cuidado. Este es el problema. Dice, una bolsa, bueno, en la tarea 4 era fuerzas concurrentes y equilibrio de fuerzas. O sea, aquí dice que tienes una bolsa de cemento de 325 newtons, o sea, eso es peso, eso es una fuerza. No te da la masa, sino la fuerza del bulto de cemento. Y dice que cuelga de 3 alambres. Dice, 2 de los alambres forman un ángulo θ1 de 60 grados y θ2 de 25 grados. Son θ1 60 y θ2 25. Dice, si el sistema está equilibrado, encuentra las tensiones en cada uno de los alambres. Entonces, ¿qué quería decir que el sistema estuviera equilibrado? Quería decir que la suma de todas las fuerzas en X es igual a 0 y que la suma de las fuerzas en Y es igual a 0. Entonces, calculando la suma de fuerzas en X y calculando la suma de fuerzas en Y, tengo dos ecuaciones que me van a permitir calcular T1 y T2. Entonces, primero tengo que identificar cuáles son las fuerzas que actúan en X. ¿Sale? Entonces, para T1 tenemos que T1 tiene una componente en Y, no, que sería esta, y una componente en X, que sería esta. Vean que este ángulo de 60 grados lo puedo pintar de este lado, porque estos ángulos son alternos externos, entonces este ángulo también mide 60. Entonces, ¿se acuerdan que para este lado la componente en X sería, ¿se acuerdan que se calculaba con el coseno? Sería T1 coseno de 60, ¿sí? Pero como el origen lo puse aquí, justo aquí, entonces esto es negativo porque está a la izquierda del eje X. Entonces este es negativo. La componente en Y, como si va para arriba,
es positiva. Entonces esa se calculaba con el seno. Entonces esta componente es T1 seno de 60. ¿Sí? Ahora para T2 tiene una componente en Y que está aquí y una componente en X que está acá. Entonces este ángulo es el mismo que el de aquí arriba, que sería 25 grados. Y entonces la componente en X viene siendo T2 coseno de 25. Vean que de este lado les anoté los senos y cosenos de 60 y de 25 grados. Esos los tienes que sacar con la calculadora primero. Ok. Y entonces la componente en Y de T2 es esta que está aquí, que vendría siendo T2 por... Acuérdense que las componentes en Y son con seno de 25. ¿Sí? Entonces vean cuáles fuerzas tengo en X. Las únicas fuerzas que tengo en X son esta y esta, ¿no? Una que es T2 coseno de 25, aquí me faltó ponerle el subíndice, T2 coseno de 25, y la otra es que menos T1 coseno de 60. Entonces, esas sumadas deben dar 0 para que esto esté en equilibrio. ¿Cuáles son las componentes que están en Y? Pues tengo esta que va hacia arriba positiva, tengo esta que va hacia arriba positiva, y tengo esta que es el peso del bulto T3, esta que está aquí, que como va hacia abajo debe llevar un signo menos 325 newtons. Entonces aquí ya no me va a caber, me voy a ir a otra página, pero voy a escribir que la suma de fuerzas en X, ¿cuál sería la suma de fuerzas en X? Pues son estas: menos T1 coseno de 60 más T2 coseno de 25. Entonces son T2 coseno de 25 menos T1 coseno de 60. Y eso debe ser 0. Ahora, para la suma de fuerzas en Y, teníamos esta: T1 seno de 60, T2 seno de 25 y menos 325. Entonces, la suma de fuerzas en Y es T1 seno de 60. Bueno, primero voy a poner el T2 seno de 25, T2 seno de 25 menos, en este caso es más, T1 seno de 60, y la que tengo hacia abajo, que es menos 325. Y eso también tiene que ser 0. Entonces ya con eso tengo dos ecuaciones. Esta ecuación que le vamos a llamar la ecuación 1, y esta de acá que le vamos a llamar la ecuación 2. Y entonces con estas dos ecuaciones tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde mis incógnitas son T1 y T2. Entonces la ecuación 1 la vamos a reescribir para que yo le señale cuál es el sistema de ecuaciones que obtuvimos. Igual a 0. Y la ecuación 2 vamos a pasar el menos 325 del otro lado para que ya quede como un sistema de ecuaciones.
Entonces este es su sistema de ecuaciones. Aquí ustedes tendrían que resolverlo con el método que prefieran. La verdad es que ya es pura álgebra y no quiero revolverlos haciendo el álgebra. El álgebra es sencilla. Lo que me importa en este problema es que ustedes identifiquen cuáles son las fuerzas en X, en qué dirección van, cuáles son las fuerzas en Y, en qué dirección van. Y una vez que ya tienes tu sistema de ecuaciones, pues a resolverlo. Este sistema se resuelve como lo hice en el video correspondiente a esta clase. Y yo creo que no vale la pena que haga toda la álgebra porque los voy a revolver. Mejor ustedes hagan, si es necesario que ustedes la hagan. Hay que calcular T1 y T2 con estas dos ecuaciones, pero yo ya nada más les voy a poner cuál es la solución. Esta es la solución de ese problema. Déjenme lo encuentro porque ya no me acuerdo dónde lo puse. Ya lo perdí, espérenme, aquí está. Pues ya haciendo toda la talacha, nos queda que T1 es más o menos 301.5 newtons. 301.5 newtons. Y T2 es 167.5. Y ya, esa es la solución. Ya haciendo todo, resolviendo el sistema de ecuaciones. Les digo, no lo quiero hacer porque es un montón de rollo y lo único que haría sería aburrirlos. Entonces mejor ustedes hagan y vean que sí da ese resultado. Hay que sustituir, ¿no?, los cosenos y senos de 25 y de 60. Vale, pues entonces vamos a hacer el último problema y terminamos. Si una joven empuja una podadora de pasto de 25 kilogramos, si la fuerza que le pone es de 30 newtons a 45 grados, ¿qué aceleración tiene la podadora y cuál es la fuerza normal que ejerce el césped sobre la podadora? Entonces el esquema es así. Tienes aquí tu podadora. ¿Sí? Que tiene una masa de 25 kilogramos. Eso quedó súper feo. Déjenme lo escribo de nuevo. Masa igual a 25 kilogramos. Quedó igual, pero bueno. Luego entonces vienes y le metes aquí una fuerza. Ajá. Dice ahí 30 newtons. Y esa fuerza hace un ángulo de 45 grados con la horizontal. Pues aquí son 45 grados. ¿Vale? Y entonces te preguntan qué aceleración tiene la podadora. Entonces, para saber la aceleración de la podadora, como la podadora se va a mover en esta dirección, pues lo que yo tengo que calcular es la componente en X de esa fuerza de 30 newtons. Eso es muy fácil. La componente en X, acuérdense que la componente en X era la fuerza 30 por cuando es X es coseno de 45. Eso, si ustedes hacen esa cuentita, te queda que 30 por coseno de 45, déjenme ver porque otra vez lo perdí. Espérense, ¿eh? Ajá, 30 por coseno de 45 da 21.21 newtons. ¿Qué es esta fuerza?
es esta de aquí. Ya que tienes la fuerza en X, pues ya simplemente para saber la aceleración, pues es fuerza entre masa, ¿no? Entonces la aceleración pues es la fuerza en X entre la masa, que vendría siendo, ya sustituyendo los datos, 21.21 entre la masa en kilogramos, que son 25. Si tú haces esa cuenta, te queda que la aceleración es 0.848 metros sobre segundo. La fuerza normal, acuérdense que es la fuerza con la que el piso empuja la caja hacia arriba, ¿sí? Esta de aquí, esa es la fuerza normal. Y es exactamente igual al peso de la podadora. Es igual al peso. ¿Cómo calculamos el peso? Pues el peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces la normal va a ser simplemente la masa de la podadora. Esa n es la n de la normal. Es la masa de la podadora por la gravedad. Que si redondeamos a 10 la gravedad, sería la masa, que son 25 kilogramos, por la gravedad, que son 10. Entonces eso nos daría 250 newtons. Y eso es la fuerza normal. Y ya, terminamos. Entonces ustedes revisen los problemas que hayan tenido mal, corríjanlos, envíenmelos y se los reviso. Les digo, lo que importa es que aprendan. Entonces traten de resolver los ejercicios lo mejor que puedan, envíenlos y pues vamos a tratar de que les vaya bien, ¿no?, en su calificación. Creo que esto ya fue todo. Entonces nos estamos mirando. Cuídense y hasta la próxima.